Gracias y paz a todos, soy Tobías, obrero en la Iglesia Bautista de Bendición, Ministerio Pastor Jackson Líder en Argentina. Estamos estudiando el libro Apocalipsis y luego la pastora Leila con una reflexión y porciones del libro Apocalipsis, el drama de los siglos de Herbert Locker. Abramos nuestras Biblias. Apocalipsis capítulo 21. Cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, y yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La nueva Jerusalén. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y al muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, y 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso en el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las
naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gracias y paz a todos. Continuamos con nuestro estudio en Apocalipsis, el drama de los siglos de Herbert Lockyer, y lo hacemos hoy a partir de la página 70. Continuamos con el estudio sobre la estructura de las cartas, y hoy lo hacemos con la carta de Esmirna, que está registrado en la Biblia en el capítulo 2 de Apocalipsis a partir del versículo 8. Esta carta tiene la peculiaridad, al igual que la carta de Filadelfia, de no contener ninguna denuncia de culpa. Estas dos iglesias también eran similares en su experiencia de tribulación a manos de los paganos, instigados por los judíos, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. De igual manera, hoy hay muchos que dicen ser cristianos pero no lo son. Hay algunas características muy interesantes que deben ser consideradas en esta carta. La más corta de todas. Primero, cuán apropiado es el título de Cristo como el que estuvo muerto y vivió. Muchos de los miembros de esta iglesia iban a morir por su Señor. A estos les aguardaba un martirio cruel y terrible, pero el que había vencido a la muerte, Cristo, les prometía una gloriosa resurrección. Luego viene un breve pero valioso paréntesis: pero tú eres rico. Aquellos perseguidores sin corazón habían reducido a los santos a la mendicidad. Pero aunque los cristianos eran pobres materialmente, en fe eran muy ricos. En medio de la creciente oscuridad surge el bondadoso y reanimador no temas. Debían cobrar ánimo porque la tribulación tendría sus límites y el atador finalmente atado, como lo registra el capítulo 20 de Apocalipsis. Para esta iglesia heroica no había condenación ni palabras de censura o reproche. La persecución tiene su modo de mantener a los cristianos cerca del corazón de Dios. Como habían permanecido en la verdad, a los cristianos de Esmirna no se les ordena que se arrepientan ni se emite contra ellos ningún juicio. Cicerón describió a Esmirna como la ciudad de nuestros más fieles aliados. Y es interesante observar que la única carta entre las 7 en la cual Cristo usa el término fiel es la que se dirige a la iglesia situada en una ciudad tan alabada por su fidelidad patriótica. Así como Esmirna era leal a su monarca, la iglesia de allí lo era a su Señor, a pesar de los intensos sufrimientos. Esmirna fue llamada la puerta de los mártires, ya que muchos de ellos pasaban por sus puertas cuando eran conducidos a Roma y al martirio. Policarpo, obispo de Esmirna, fue ejecutado allí en el año 155 después de Cristo, a la edad de 86 años. Como recompensa, recibirían una corona de vida que era el emblema de realeza y triunfo, la posibilidad de escapar de la segunda muerte, lo cual implica una muerte distinta de la física. Puede ser un mensaje a los hombres malvados de Esmirna, quienes estaban empeñados en destruir a los santos. Es probable que sean reprendidos aquí para ver si atienden el mensaje y se arrepienten. La recompensa de los de Esmirna está contenida en los versículos 8 y 10. A través de la carta hay un intercambio entre la vida y la muerte, para alentar a los perseguidos. El Señor les hace recordar que hay algo más terrible que la muerte física. Es la muerte segunda, lo cual no tendrá potestad sobre ellos, porque han recibido la corona de la vida. Así como la carta de Esmirna, en cualquier lugar del mundo donde realmente la iglesia sufre grandes persecuciones, es donde podemos ver la manifestación poderosa de la gloria de Dios y una conversión genuina de cristianos que pagan un precio altísimo por buscar la presencia de Dios y por seguir los pasos de Jesús. Tenemos hermanos en Pakistán, en la India, que están siendo perseguidos y sufren amenazas de muerte constante, donde se invaden sus iglesias, donde son golpeados, donde son maltratados, donde son heridos por simplemente reunirse en el nombre de Jesús. Esto que pasaba en la iglesia de Esmirna pasa hasta los días de hoy y siempre sus santos han sufrido persecución. Nosotros decimos que acá, por ejemplo, en Latinoamérica sufrimos una persecución camuflada. No se nos facilitan las cosas para alquilar locales para las iglesias.
nos discriminan en nuestras familias, en medio, inclusive a veces del mundo cristiano, con las iglesias que empiezan a desvirtuar o a desviar la sana doctrina y empiezan a darle legalidad al enemigo, donde él con libertad continúa persiguiendo al pueblo de Dios en todas las naciones. Estamos viviendo los últimos tiempos y es muy importante que nosotros podamos avanzar hacia Dios con coraje, con intrepidez, con osadía y con determinación. La palabra de Dios nos dice que aquellos que busquen la verdad, la propia verdad se manifestaría, se revelaría a aquellos que de verdad la buscan con sinceridad. La palabra de Dios es la verdad. Jesucristo es la verdad. Y en la medida que vos quieras conocer la verdad, Él se va a encargar de revelarte y hacerse conocido para vos. En aquellas iglesias donde el evangelio ha sido deformado, donde se han agregado nuevos libros, donde se han agregado evangelios, otros evangelios, donde se han agregado o se han cambiado versículos de la palabra, se han agregado libros dentro del contexto del canon bíblico ya establecido hace tanto tiempo por los santos del Señor. Aún así, aún aquellos que están siendo enseñados bajo doctrinas falsas, bajo falsos evangelios, el Señor se encarga de revelarse a aquellos que de verdad, con sinceridad están buscando adorarlo, están buscando conocerlo. Él se encarga de ir hasta el mismo infierno si es necesario para revelarse y revelar su poder a aquellos que están bajo el sometimiento de las garras del maligno. Así que así como Esmirna, si vos estás sufriendo perseguiciones, descansá porque el Señor está en el control de todas las cosas y aquel que venció la muerte y al mismo Satanás está de pie para luchar por tu vida. Vamos a continuar unos minutitos más con la carta a Pérgamo, que está registrada en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 al 17, y dice así: Cristo es presentado a la iglesia de Pérgamo como el que tiene una espada aguda de 2 filos, lo cual es símbolo del juicio y de ejecución de la verdad. Una comparación entre los versículos 12 y 16 demuestra claramente cuán bien se adaptaba este título a la iglesia de Pérgamo. La espada aguda penetra, divide, separa, ordena, descubre, escudriña y vence. La profecía de Isaías es muy apropiada para Cristo en este punto. Puso mi boca como espada aguda. Esto está en Isaías 49, versículo 2. El cónsul romano en Pérgamo llevaba la espada como símbolo de su oficio y de poder militar y poseía el poder de la espada, la autoridad de pronunciar la pena de muerte. Pero la espada del Señor es más grande que todas las espadas de los césares, y cuando Él la use finalmente, como lo registra Apocalipsis en el capítulo 19, versículo 15, será para dominar los imperios de la tierra. Evidentemente, Satanás tenía su centro de operación en esta ciudad, un hecho que contribuía a que la posición de los creyentes fuera más peligrosa. El trono permanente de Satanás está en el aire, mientras que sus centros de actividad pueden cambiar constantemente. La Biblia lo describe como el que anda en derredor buscando a quien devorar. Compare el capítulo 2, versículo 9, con el capítulo 2, versículo 12 al 24 y 24. A pesar de la oposición satánica, los santos de Pérgamo son elogiados por su lealtad al nombre, lo cual significa el carácter o la persona de Cristo, y a la fe, que significa las enseñanzas y la obra de Cristo. La fidelidad de estos santos, a pesar de tener frente a ellos la amenaza del martirio, es ilustrada con el fiel Antipas, quien murió por su Señor, a quien tanto amaba. Pérgamo era uno de los centros importantes de la adoración al emperador, y la tentación de caer en el error de dar a otro la adoración que solo le corresponde a Dios era grande. Cuando los cristianos sucumbían, triunfaba Satanás. Cuando ellos eran firmes en la fe, casi siempre el martirio era el precio que debía pagar por su lealtad a Cristo. Aunque Antipas quizá pasó inadvertido y desconocido entre los millares de personas de Pérgamo, o quizá sin una tumba que guardara sus restos, Cristo, sin embargo, menciona el nombre de este mártir con un amor y con un vislumbre de gloria únicos
en este libro de Apocalipsis. El nombre Antipas significa uno contra muchos. Este valiente cristiano se atrevió a salir al frente solo y sellar con su propia sangre el testimonio de su alma. Desafortunadamente, aunque en general la iglesia de Pérgamo era buena, entre sus miembros se había tolerado el error. La falta de disciplina se hace claramente notable al ver cómo algunos habían seguido a Balaam y a los Nicolaitas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Este triste reclamo se encuentra 3 veces en el capítulo 2, versículo 4, en el 14 y en el versículo 20 también. ¿Tiene el Señor alguna cosa contra usted? El doctor Campbell Morgan dice que el balaamismo y el nicolaísmo parecen describir lo que posteriormente llegó a conocerse como el antinomianismo, la terriblemente errónea enseñanza de que los propósitos del pacto de Dios se realizarán con toda seguridad y por lo tanto no importa la forma en que los sujetos a dicho pacto se conduzcan. Balaam fue el profeta mercenario que amó las riquezas injustas. Representa la unión de la iglesia con el mundo, lo cual es equivalente a la corrupción espiritual. La doctrina de los nicolaitas representa a aquellos que tratan de dominar a la membresía e iniciaron el negocio del clero. La preponderancia sacerdotal es detestable ante Cristo, quien es el gran sumo sacerdote. En el llamado al arrepentimiento tenemos lo que podríamos llamar el ataque sorpresivo de Cristo. Vendré a ti pronto, y cuando Él venga, la base del juicio será su palabra. Para los vencedores habrá maná escondido, provisto divinamente, y una piedrecita blanca de triunfo. Muchas han sido las interpretaciones que se han dado acerca de la piedra blanca. Se dice que se daba una piedrecita blanca al triunfador en los Juegos Olímpicos. Esta llevaba en sí ciertas distinciones y privilegios. También se daba una piedra como evidencia de absolución y llevaba inscrito el nombre de la persona absuelta. J.A. Robertson dice que en las cortes de justicia se utilizaban pequeñas piedras. Una piedra negra era señal de que el reo era condenado, mientras que una blanca era indicación de absolución. La piedra blanca también era símbolo de amistad. La piedra se quebraba en 2 pedazos y cada uno de los 2 amigos se quedaba con la parte que contenía el nombre de la otra persona, en prueba de unión y de comunión permanentes. El mensaje dado a la iglesia de Pérgamo es muy necesario para la iglesia de hoy. El descuido y las concesiones en cuanto a doctrina y por ende en cuanto a conducta hacían indispensable la disciplina en las iglesias. Dice G. Campbell Morgan, parece ser que el verdadero enriquecimiento se adquiere a través de restas y no de sumas. En el nombre de Jesús, en esta oportunidad nosotros oramos por tu vida, oramos por nuestras vidas para que Dios nos abstenga de cualquier falsa doctrina, de cualquier corrupción dentro de nuestras almas, que no cedamos a las ventajas que pueda ofrecer este mundo, que puedan acarrear nuestro desvío de la sana doctrina, que podamos permanecer siempre fieles, así como lo mantuvo Esmirna, como lo mantuvo otras iglesias que eran perseguidas, que no cedamos, que no tengamos temor a la persecución, que podamos ser fieles en todo momento, porque Cristo viene sin demora, Cristo viene a buscar a su iglesia y solamente irá con Jesús a celebrar las bodas del Cordero y a reinar en el milenio de Cristo aquellos que se mantengan fieles hasta el fin. Aquellos que no corrompan sus almas, aquellos que no corrompan la iglesia, aquellos que mantengan sus vestiduras lavadas, purificadas, santificadas en la presencia de Dios, en esa búsqueda permanente por estar en su presencia, por recibir su manifestación, por estar bañados de su gloria. Es Cristo quien nos santifica, es su presencia que nos mantiene con las vestiduras lavadas. Así que hoy yo te exhorto a que puedas estar
buscando la presencia de Dios más que nunca, con fervor, con pasión, que puedas volver al primer amor, a las primeras obras, que puedas recordar de dónde el Señor te sacó, cómo estabas cuando viniste a Cristo, a quién fue el que el Señor usó para que vos puedas conocer su nombre, que puedas escuchar la voz de tu pastor, Señor, de aquellos que el Señor usó para sacarte de las tinieblas a la luz. Y si hay alguna doctrina falsa, y si hay algo que está saliendo de las verdaderas palabras de Jesús, que puedas volver a la palabra, que puedas volver a la verdad, que puedas volver al centro que es Cristo. En el nombre de Jesús, que tu oración sea sincera.